20 años, Gonzalo, qué rápido ha pasado. Jóvenes por siempre, querido amigo. Y mira que lo que dice Gonzalo tiene tanta razón en algo, ¿no? Hablaba con mis chicos del área académica hace pocos días y les decía, oye, veamos la evolución legislativa del artículo 135 del Código Procesal Penal. Ni siquiera el 268 de ahora, el 135 del Procesal Penal. Y un tanto mi idea era porque resulta que con la modificatoria de este artículo, para quienes los recuerdan, o para los jóvenes que tienen este interés de siempre analizar el factor histórico de una institución procesal, no solamente anclada en una norma, en un texto normativo vigente, sepan ustedes que en el año 99, por ejemplo, en el año 99, la fórmula del 135 del Código Procesal Penal, que en ese entonces regulaba la prisión preventiva, establecía la posibilidad de ordenarse esta medida tan gravosa solo para los tipos penales dolosos. Esta modificación partió de pronto en el año 2002. Julio César Espinosa era mi jefe de prácticas en el estudio Oreguardia, para quienes lo sepan. Por ahí atentaba con varias prácticas muy exigentes en la facultad. Pero analizábamos esta cuestión cuando veíamos el tema del manual del profesor Arsenio Oreguardia, que él nos guiaba en poder hacer este análisis. Y recién en el año 2002 ingresó la modificatoria al 135 de establecer la posibilidad a cualquier delito. O sea, hasta antes de eso, vale decir, no cabían las prisiones preventivas para los tipos penales culposos, ¿no? Bueno, modificación no menor, pero vean ustedes, ya que hablamos de tiempo. Yo quiero recoger algo de que establecía el maestro Celis Mendoza. Esta confusión, yo creo que hay una contaminación metodológica entre este juicio retrospectivo y el juicio prospectivo que implica cuando analizamos el tema de la prisión preventiva. Me explico, el 268, la prisión preventiva, contiene 3 presupuestos materiales, ¿no? Uno primero, el relacionado al tema del fomus comici delicti, que es este juicio retrospectivo. Vale decir, vamos a ver si se cometió este tipo penal, si esta persona tiene esta vinculación o no con la comisión de este delito, que ahora es delito sin más. Pero luego está el tema de los riesgos procesales, y este es un juicio prospectivo, a diferencia del primero, que es un juicio de carácter retrospectivo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema porque en la práctica el bagaje de análisis, de discusión y de valoración en el tema probatorio de uno del fomus comici delicti, que es retrospectivo, termina siendo trasladado de manera automática al juicio de los riesgos procesales, que es totalmente prospectivo. Vale decir, la gravedad del delito implica que te vas a fugar. Porque estás imputado por organización criminal, implica que te vas a fugar. Y ahí está el gran error, pues, porque no están sabiendo diferenciar estos dos tipos de juicios, que son totalmente distintos. Y hay un segundo factor que nos lleva también a esta gran confusión, ya desde lo teórico a lo práctico. No entender, por ejemplo, que el fomus comici delicti ha de guiarse por este famoso principio de progresividad, ¿no? Empezamos con este bagaje mínimo de la sospecha simple, la sospecha inicial dentro de las preliminares, y luego esta sospecha que se va acrecentando, porque claro, vamos viendo progresivamente conforme avanza el proceso, con aquel otro principio que no es propio, este otro criterio que no es propio en sí del fomus comici delicti, que es este principio de progresividad, que es el principio o el criterio de movilidad al cual refiere el profesor Jordi Ferrer. Claro, que es totalmente distinto. El riesgo procesal de fuga o de obstrucción no se guía por este principio de progresividad, que es el fomus comici delicti, sino por aquel principio de movilidad, porque obviamente va variando, va cambiando. ¿Y saben cuál es la confusión? Justo lo analizábamos con los chicos en las tantas audiencias de prolongación de prisión preventiva, es que los jueces consideran que en tanto el fomus comici delicti para las prolongaciones termina siendo un criterio de inercia, de establecer que siempre va a existir el riesgo de fuga que se estableció en el mandato de prisión preventiva. Y entonces siempre va a entenderse que hay riesgo procesal. Y entonces siempre va a entenderse de manera equivocada que no será la Fiscalía la que determine en su requerimiento de prolongación del plazo de prisión preventiva un factor distinto que haga establecer que ahora no solamente se necesita más plazo, sino que ahora hay nuevas razones para mantener bajo un criterio de riesgo procesal presa a esta persona por 18 meses más. ¿Qué quiere decir con eso? Que entonces, como hay un riesgo procesal de hace 18 meses, este se mantiene. No, señor, déjeme decirse que no se mantiene, porque pudo haber mutado también. Y ahí viene otra cuestión totalmente
secundaria este aspecto, de esta contaminación a la cual les estoy hablando. Y es que fuerza, o mejor dicho, obliga a la defensa en la práctica a tener que probar que este riesgo procesal cambió. ¿Quién tiene la carga argumentativa y la carga probatoria, por ejemplo, en una prolongación? ¿La Fiscalía o la defensa? Es la Fiscalía la que está peticionando, bajo este criterio de doble seccionalidad que se tiene que establecer. Entonces, esta contaminación a la cual estamos haciendo referencia de carácter metodológico entre el juicio retrospectivo propiamente dicho, del fomus comici delicti, trasladado equivocadamente y de manera sesgada, errónea, al juicio prospectivo de los riesgos procesales, nos generan a siempre entender que te tengo que decretar y ordenar un mandato de prisión preventiva por 36 meses porque simplemente estás imputado por organización criminal. Y ese es un gran error, porque entonces uno tiene que hacer entender, cuando no debiera, que la sola imputación, porque vean ustedes lo que está pasando, no estamos discutiendo siquiera dentro de lo que hablamos en el primer bloque, cuando hablaba Percy García Cabero y María del Carmen García Cantizano por esos factores del 317 o el tema de la organización criminal o banda criminal. No, nada de eso, no. Simplemente la imputación, vale decir, el pedido, lo que dice el fiscal, te sujeta a un mandato de prisión. Te sujeta, porque te está procesando por organización criminal, lo siento, eres presunto a que te vas a fugar, lo siento, eres presunto a que vas a obstruir. Y ese es un gran error. Y ese es un gran error que nos lleva precisamente en este pronóstico del riesgo procesal de carácter racional. Y entramos a una segunda cuestión tan, digamos, importante dentro de esto. El tema de los arraigos. Y en el tema de los arraigos, una de las primeras cuestiones que yo creería que debemos de empezar a superar es este tema de la paradoja de los arraigos. Me explico. No puede resultar correcto, paradójicamente, entender de manera contradictoria que si tienes 3 propiedades, entonces no tienes arraigos. Pero que si no tienes propiedades, porque vives en una casa alquilada o en la casa de tus papás, tampoco tienes arraigos. ¿Quién entiende esta paradoja? O tienes o no tienes. Desterremos o empecemos a establecer que en lo que se entiende equivocadamente como esta paradoja de los arraigos, que simplemente termina estableciendo que no tienes un arraigo domiciliario o no tienes un arraigo laboral, nos va a terminar en este caso confundiendo. La otra cuestión, diría yo, problemática, que también debemos empezar a superar, referida al tema de los arraigos, diría yo, dejemos de calzar a los arraigos por una cuestión de etiquetas. Me explico. Hay una apelación, sí, la 38, que dice ya no hay arraigo de calidad, ni de menor calidad, de intensidad, de baja intensidad, dijo la Corte Suprema, dejemos, ya no hablemos. Y entonces, ¿qué pasa ahora? No tienes tu arraigo no es relevante. Oye, tu arraigo no es suficiente. Tu arraigo no es intenso. Tu arraigo no es importante. Díganme ustedes, ¿no estamos cambiando la etiqueta? Yo creía que el tema de la discusión siempre está entre ¿hay arraigo o no hay arraigo? Y en esta determinación de los arraigos, dejando fuera este tema, la paradoja de los arraigos, yo creo que debemos concentrarnos en el establecimiento también de los factores objetivos que hagan vigente el arraigo. Me voy a concentrar solo en el tema de la orden de la prisión preventiva, dejando de lado las variables como el cese, la revocatoria, o el tema de la variación, o el tema de la revisión, o de la propia que tiene que ver con una prolongación que nos invita a otro debate mucho más largo. Y tiene que ver con esta cuestión, sinceramente, de poder concretar de manera objetiva cuándo podemos estar sustentando que pudiera o no haber arraigo procesal. Y bajo este falso entendimiento también de que si tienes todos los arraigos, entonces no cabe la prisión preventiva. O que si no tienes ningún arraigo, entonces puede caber la prisión preventiva. La exigencia de la concurrencia de los 3 mínimos factores de arraigo, el domiciliario, el laboral o el familiar, no hace de por sí, sin a carencia de uno, que no tenga arraigos. ¿Por qué te pueden negar el arraigo en general, como concepto macro, si tienes, no, o mejor dicho, o careces de uno de estos? Y yo creería que ahí está otro error, porque el arraigo tiene que ver con el factor de sujeción. O tienes familia, o tienes un lugar ubicable y verificable, el domicilio, o tienes unos ingresos que te hacen sujeto como el tema laboral. Pero entender que si te falta uno no tienes arraigo, yo creería que nos está invitando también a otro error.
porque la sujeción cobra vigencia en todo. La otra cuestión, como cuarto punto, tiene que ver en consideración al tema del carácter subjetivo de los factores contenidos en el artículo 269 del Código Procesal Penal, vale decir, los criterios propios del peligro de fuga. Cuando nosotros empezamos a analizar el tema de los arraigos procesales como factor para discusión, ¿no? Yo un tanto por ahí coincido parcialmente con Gonzalo, por ejemplo, cuando dice no discutamos los graves y fundados presupuestos. Y en verdad, digo parcialmente porque me conocen y a mí me encanta refutar y pelear por todo en los presupuestos de una prisión preventiva, dejo de ser clara en eso. Pero yo creería que allí no me detengo un tanto en este ping-pong malévolo, este ping-pong que muchas veces se han equivocado en decir elemento de convicción por elemento de convicción. Ahí no, ahí sí coincido con Gonzalo, en verdad yo no me desgasto mucho en esto, pero sí entro a dos factores cuando menos mínimos. Uno, establecer si está en verdad estamos hablando de un hecho penalmente relevante. Porque sí es fundamental. No pueden enviar a una persona simplemente por considerar, mira, sabes que yo no sé si aquí cabe o no cabe, pero te mando preso, entre tanto. Y luego ver, como segunda cuestión, sí referido a los fundados y graves elementos, el de la obtención, la legalidad y la licitud de los elementos de convicción obtenidos que van a dar lugar al mandato de la prisión preventiva. Esos dos factores sí. Pero luego ya entonces nos trasladamos al tema de los riesgos procesales, que yo siempre digo, yo creo que es el hito central de discusión cuando hablamos del tema de las medidas cautelares como la prisión preventiva. Y ahí nos invita a otro factor, porque también el tema de los riesgos procesales tiene un propio estándar. El estándar siempre pensado con los acuerdos plenarios, el 1/2019, es, digamos como que lo entendemos como un estándar genérico. Bueno, no, este estándar es propio esencialmente en el Fomus Comici Delicti. Y dije al inicio, son dos factores que lo hacen diferente. En este juicio retrospectivo y prospectivo, el carácter progresivo y el carácter de movilidad. Por tanto, no puede leerse de la misma manera. No pudiera leerse de la misma manera, porque si lo leyéramos de la misma manera, entonces estaríamos cometiendo siempre este error de traspolar estos criterios de valoración del delito con el tema de los riesgos procesales. El tema de la inteligencia artificial. Yo creo que nadie va a negar en esta posibilidad que la tecnología nos ha invadido, que hay el tema de todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial a las que muchos recurren. Yo creo que es algo que es como decir, no entren a Google, no usen el Google, no usen el WhatsApp, no usen ninguno de esos aplicativos, ya está, ya llegó. El problema es qué hacemos con esto en el sistema de justicia penal. Y mi punto en verdad ha sido siempre bien claro. Sirve como auxiliar de referencia, pero no para hacer el trabajo. Una decisión judicial, como es la de imponer un mandato de prisión preventiva, obviamente que tiene que ser emitido por un magistrado. Cierto es que hay ciertos sistemas o en ciertos lugares donde ya más o menos pudieran aplicarse ciertos mecanismos de poder estableciendo, recurriendo al tema de la inteligencia artificial. Pero al menos hasta los que hoy están establecidos y el uso de estos, yo creo que nos está invitando llanamente, si lo aceptamos tan ciegamente, porque ahí entra el factor de la famosa caja negra de la información, en quebrar la presunción de inocencia. Y claro, esto tiene que ver una cuestión central. ¿Cómo se alimentarían en el supuesto hipotético? Ahí voy a hablar muy hipotéticamente porque yo me niego a este tema de que pudiera, muchos dicen, no, pero mira, creamos un tema de inteligencia artificial para que pueda decidir si una persona es riesgosa o no de fugarse. Epa, un momento, un momentito. Veamos cuáles van a ser los criterios y los parámetros para poder simplemente alimentar esto. Dice, no, pues que el juez se puede equivocar, el juez tiene mucho sesgo. ¿Y quién alimenta este sistema? Ya han habido casos de carácter internacional en los cuales se han evidenciado los errores, marcados por sesgos latentes, con factores discriminatorios, que han llevado a errores judiciales. Y cuando no demandas, también en ese mismo punto. Entonces yo creo que la gran cuestión es establecer que estos aplicativos, estos dispositivos, sistemas, o como bien se termine de denominar, evidentemente son útiles, sí, pero una función simplemente de reporte, más no de decisión. Porque si no estaríamos estableciendo o definiendo los riesgos procesales, por ejemplo, simplemente con carácter automático, o sea, en seco. Y eso no es correcto más allá del quiebre de los principios y los derechos fundamentales.
El último de los puntos para agotar mis 5 minutos antes que me den el papelito que yo mismo ordené que se lo tengan que dar los profesores cuando exponen, tienen que ver con una cuestión muy puntual, la motivación judicial. Yo siempre he dicho, y eso lo he comentado con muchas personas y las cuales siempre hemos conversado, para mí el mandato del artículo 139.5 de la Constitución es claro. La garantía de las motivaciones judiciales. No nos habla de una motivación reforzada, no nos habla de una motivación cualificada. Ciertamente, claro, el acuerdo plenario, los pronunciamientos jurisprudenciales, el Tribunal Constitucional han establecido esta motivación reforzada y cualificada cuando tenga que decretarse una medida limitativa de derechos, como en este caso la prisión preventiva, que afecta al derecho fundamental de la libertad. Y es cierto, sí, bueno, digamos como que tiene que haber, pero yo diría, ¿qué entendemos por esto? Y aquí hay otro error. Se entiende que esta motivación reforzada, cualificada, implica mayor intensidad. Vale decir, escribe más o lee más, en los términos que estaba hablando Gonzalo con este tema de las resoluciones orales. Y eso no es una motivación cualificada o reforzada. Mínimamente han de entenderse dentro de esta estructura, dentro de esta lógica que debe entender, que tiene que superarse y justificarse cada uno de los presupuestos, cada una de las hipótesis, cada una de las variables y cada uno de los argumentos que conlleva el debate y el análisis de los 5 hitos fundamentales que se han establecido en la Casación 626-2023 Moquegua. Graves y fundados, la pena probable, el peligro procesal en sus 2 factores, la proporcionalidad en sus 3 juicios, que muchos o muy poco se habla de esto, y el tema de los plazos. En cada uno de estos hitos, evidentemente, se necesita una motivación. Pero no debe entenderse con motivación reforzada como insisto, con este criterio de intensidad, sino de leerse con un criterio de justificar cada uno de estos aspectos que de mi lógica estamos hablando. Termino con esto. Hablaba con el maestro Celis antes de empezar la charla. Yo creería que si de algo, lamentablemente, no vamos a dejar de hablar, debatir, estudiar y analizar, va a ser de la prisión preventiva. Y ya que hablaban de los años, una de las cosas, y Julio dará razón de eso, del cuanto estudiante yo tenía como hobby, era el sumillado de pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre habeas corpus en prisión preventiva. Y vean ustedes, 20 años después, más allá de sumillarlos y estudiarlos, los debato, los critico y los analizo, y déjenme decirle una sola conclusión. El problema sigue siendo exactamente el mismo. No entender el carácter cautelar de la prisión preventiva y camuflarla bajo un sinnúmero de etiquetas de las cuales ustedes quieran ver, nos hace entenderla en la práctica, erróneamente entenderse en la práctica como este juicio de responsabilidad penal o de carácter punitivo que no debiera de ser, porque la prisión preventiva no tiene esa función. Te impongo la prisión preventiva porque es necesaria la averiguación de la verdad. Te impongo la prisión preventiva porque hay suficientes elementos que determinan tu responsabilidad. Un momento, ese es el juicio de carácter responsabilidad penal. La prisión preventiva tiene que ver con el factor de necesidad de cautelar el proceso, la consecución del proceso y su eventual ejecución en ese caso. Así que yo creo que una de las cosas, y veo muchos estudiantes aquí, es invitarlos a seguir analizando críticamente, pero críticamente, y proponiendo estos factores, porque si ustedes han dedicado o han decidido litigar en derecho penal, sepa con ustedes que aunque menos van a litigar una audiencia de prisión preventiva. Así que seamos serios y responsables desde nuestra posición a seguir fomentando y a seguir discutiendo esta tantas veces mal practicada institución procesal. Muchísimas gracias.